Hola, dentro de las intervenciones de la PPAC para el periodo 2023 y 2027, nos encontramos que podemos recibir una remuneración por llevar a cabo prácticas agrícolas, tanto agrarias o ganaderas, beneficiosas para el clima y el medio ambiente, mediante una serie de compromisos que en todos los casos son voluntarios. ¿De acuerdo? La persona solicitante puede decidir acogerse de forma total o parcial a los ecoregímenes. Nosotros, dentro de una explotación de 20 hectáreas, podemos decidir que solamente nos acogemos en 10 hectáreas al ecorégimen y el resto 10 hectáreas no acogernos. ¿De acuerdo? Aunque realicemos diferentes prácticas agrícolas que podemos combinar entre diferentes ecoregímenes, ¿vale? Tendremos que elegir a la hora de realizar la solicitud única un ecorégimen por parcela. Por eso es el que vamos a cobrar. Todas las actuaciones que vayamos realizando dentro de nuestras parcelas, ¿vale? Vamos a tener que ir anotando en el libro de explotación digital y recomendamos desde la Unión realizar fotografías preventivas georreferenciadas para poder justificarlas. Estas fotografías preventivas georreferenciadas se pueden realizar tanto desde la APP de SGA, que controla todo el tema del procedimiento que tenemos en la solicitud de ayuda, como de la Notecam o incluso desde el propio móvil, pudiendo hacer esas fotografías referenciadas y después poderlas facilitar a la entidad que va a poder realizar su solicitud única. También en algunos ecoregímenes se pueden cobrar unas ayudas adicionales, en este caso 25 euros adicionales, en función de que repitamos en la misma parcela estas prácticas. Uno de los requisitos para poder realizar estas prácticas y poder cobrar la ayuda del ecorégimen es la gestión sostenible, la cual la justificamos por un cuaderno de explotación actualizado. Hasta el momento que no sea obligatorio el digital, lo podemos realizar con el papel, tal y como lo estamos realizando hasta ahora, ¿vale? A partir del 1 de septiembre del 2023, para todos aquellos que tengáis más de 10 hectáreas de cultivos permanentes, lo tendréis que realizar de forma digital, o los que tengan más de 5 hectáreas de regadío también, y todo el resto de gente, a partir del 1 de julio del 2024, será obligatorio el llevar ese cuaderno digital. Y esto viene marcado por el Real Decreto de SIEX. También tendremos que llevar un plan de abonado realizado con un asesoramiento técnico, un plan de regadío gestionado de forma conjunta con ese plan de abonado, y todas las explotaciones tendrán que estar inscritas en el REGEPA. Para todos aquellos que realizáis la solicitud única, ya sabéis que cuando realizamos la solicitud única, automáticamente ya estamos inscritos en REGEPA y tenemos una numeración para cada explotación. Para poder acogerse a los ecoregímenes es necesario cumplir con la condicionalidad reforzada. Después veremos en qué nos afecta, aunque no se disponga de derechos ABRS. Nosotros ahora nos vamos a centrar en el ecorégimen P5 de biodiversidad, y para este ecorégimen es necesario disponer de derechos ABRS, aunque no sea en la totalidad de nuestra explotación. También, si se declaran más hectáreas del presupuesto que hay, de la dotación presupuestaria que hay, ¿vale? Pues se va a realizar un trasvase de fondos y se va a poder realizar una degresividad. Para algunos de los cultivos leñosos, cultivos permanentes, cultivos leñosos que nosotros tenemos, podía haber un umbral de degresividad cuando hagamos el P6 de cubiertas vegetales en función de la pendiente que tiene cada recinto. Entre 0 y 5 habrían 15 hectáreas de degresividad, entre 5 y 10 habrían también 15 hectáreas de degresividad, y para aquellos cultivos leñosos que estuviesen en una pendiente superior al 10%, ancalados, tendríamos que tener otro umbral de degresividad en 15 hectáreas. A partir de ahí, si nosotros superásemos estas 15 hectáreas,
¿de acuerdo? Pues nuestro importe se vería reducido en un importe no inferior al 70% del importe esperado. Es decir, tendríamos una reducción de hasta un 30% de la ayuda. El único ecorégimen que no se le va a aplicar regresividad es el ecorégimen de biodiversidad, que es en el que nos vamos a centrar ahora mismo. Para cultivos leñosos, el importe esperado que vamos a tener es de 56,04 euros por hectárea. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Pues lo que tenemos que realizar es establecer en nuestra explotación, en nuestras parcelas, espacios que permitan conservar la biodiversidad, es decir, aportar zonas de refugio y de alimento tanto para las aves como los insectos, polinizadores, etc. El requisito que tenemos que cumplir es dejar un porcentaje de la tierra con superficies o elementos no productivos, que para nuestro caso, en cultivos permanentes, será del 4%. ¿De acuerdo? En esta superficie o elemento no productivo no se permite la utilización de productos fitosanitarios ni fertilizantes, a excepción de la zona de no cosechado. Pero esta zona de no cosechado es para el cereal, no es para los cultivos permanentes. Estos vamos a ver qué son estas superficies o elementos no productivos y son espacios de biodiversidad. Estos espacios de biodiversidad se refieren a muretes, charcas, lagunas, terrazas de retención, estanques, abrevaderos naturales, setos, lindes, enclaves de vegetación, etc. Para esto vamos a ver, porque viene relacionado, la condicionalidad reforzada, la BECAM 8, para que podáis entender qué son las superficies o elementos no productivos, porque una parte de estos elementos o superficies no productivas son las que utilizamos, ¿vale?, para justificar el ecorégimen P5 de biodiversidad. ¿Qué son las superficies o elementos no productivos? Pues son tierras de barbecho, tradicional o semillado, esto se da en el cereal, franjas de protección de cauces. Ya hemos visto en la condicionalidad reforzada estas zonas que vienen marcadas en un color azul y son las franjas de protección, y esto lo podemos encontrar en el SIGPAC. Marcamos en la capa de franjas de protección y aparecerán las franjas de protección. Las lindes forestales son los márgenes entre la zona que tenemos cultivada y la superficie forestal, ¿de acuerdo? Esto sí que se podría dar dentro de una propia parcela nuestra. Elementos del paisaje, que sí que vamos a encontrar los diferentes elementos del paisaje en nuestra explotación, y todos ellos tienen unos factores de ponderación. Tenemos dentro de los elementos no productivos son tierras de barbecho, que en este caso nosotros no lo tendríamos, tierras en barbecho con plantas melíferas tampoco lo tendríamos, sí que tendríamos franjas de protección. Por un metro el factor de ponderación que tiene es 1,5, por lo tanto cada metro lineal de franja de protección nos contaría como 9 metros cuadrados. Entonces, lindes forestales, por cada metro lineal el factor de ponderación sería 1,5 y nos encontraríamos que cada metro nos cubriría 9 metros cuadrados, y así sucesivamente. Tenemos terrazas de retención, setos, franjas arboladas, árboles aislados, árboles en hilera, grupo de árboles también, lindes de campo, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales. No pueden tener tampoco ni cemento ni plástico, no pueden ser de cemento ni de plástico, islas y enclaves de vegetación natural o de roca, majanos, elementos de arquitectura tradicional, muros tradicionales de piedra. Y todos estos elementos del paisaje tienen unos valores máximos que puede establecer la comunidad autónoma, y en nuestro caso serían setos de una anchura máxima de hasta 10 metros, árboles en grupo que ocupen una superficie máxima de 0,3 hectáreas, lindes de una anchura de hasta 10 metros, charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales
de hasta un máximo de 0,1 hectáreas, ¿vale? Islas y enclaves de vegetación natural o roca hasta un máximo de 0,1 hectáreas, terrazas de retención de una anchura en proyección horizontal de hasta 10 metros. Y ahora vamos a ver los diferentes ejemplos que podemos encontrar. Por ejemplo, en una parcela de frutos secos, que es toda esta parcela de frutos secos, cuando marcamos en SIGPAC elementos del paisaje, ¿vale? Está en un color rosáceo porque era la campaña 2022, campaña 2023 esto aparecerá en color amarillo, lo podréis visualizar vosotros, ¿vale? Vemos una zona que ya viene premarcada en SIGPAC como elemento del paisaje. Esta zona, ¿vale? Pues es esto, son unas moreras que ha plantado el agricultor en su explotación, ¿vale? Para poder dejar el vehículo cuando llegue a trabajar en la zona de verano, ¿vale? Y tenerlo más resguardado. Esto es un elemento del paisaje y se completa como tal, ¿de acuerdo? Porque, como veis, hay también algún nido que ha habido de fauna, de aves, y este recinto está dentro del recinto de los frutos secos y tiene actividad agraria. ¿Por qué? Pues porque podamos, labramos, abonamos este recinto y, por lo tanto, este elemento del paisaje, al tener actividad agraria, sirve como tal. Vamos a ver otro tipo de elementos del paisaje, en este caso, en una zona de regadío, una finca de cítricos. Podemos observar toda esta línea de árboles, que en concreto son nogales de madera. También observamos una charca de recogida de agua pluvial de la finca, ¿de acuerdo? Observamos también aquí una zona de vegetación y roca, ¿vale? Que todas ellas, por separado, podrían ser elementos del paisaje. Vamos a ver los diferentes elementos que existen. Disculpad, se ha encargado más fotografías, sí. La primera fotografía vemos toda la línea de árboles nogales, ¿vale? Ahora en invierno, como serían pues árboles en hilera, podían ser considerados como un elemento del paisaje. Vemos también la laguna, la observamos aquí, pero como tiene una superficie mayor a 0,1 hectáreas, o sea, a los 1000 metros cuadrados, esto no puede ser considerado elemento del paisaje. Pero estas zonas de rocas que hay aquí sí que podrían ser consideradas elementos del paisaje, tal cual esta vegetación existente aquí también podía ser considerado un elemento del paisaje. Por ejemplo, en esta otra zona, donde hay una combinación de diferentes árboles, olivar, cipreses, dentro de ese mismo recinto, podría considerarse toda esta zona como un elemento del paisaje también, ¿vale? Una agrupación de árboles. También esto son los nogales, los árboles en línea que definíamos con anterioridad, ¿de acuerdo? Esto también podría ser considerado como un elemento del paisaje. Ahora pasamos a un cultivo de olivar de secano, donde vemos que hay una zona marcada también en color dentro del recinto del olivar y hay una exterior que no está marcada. ¿Por qué? Porque no está marcada porque es un PR y no tiene actividad agraria. Por eso no la han definido. Y aquí, como esta zona está dentro del recinto del olivar, nos la definen y la encuadran toda, aunque esté dentro de este recinto de PR. ¿Por qué? Porque le damos actividad agraria con los trabajos que realizamos en la parcela del olivar. Esto son zarzas dentro de la explotación. Es la fotografía de esta zona que está como elemento del paisaje. Aquí vemos esta vegetación también típica de la zona mediterránea, también con lindero a la zona de cultivo. Y todo esto, ¿vale?,
toda esta vegetación, también estos coscojos también que están dentro de este paquete que hemos añadido antes con la fotografía, todo esto sería un elemento del paisaje. En otra parcela de olivar, otro de los recintos que tenemos, también tenemos una agrupación de árboles, en este caso, y esto sería la propuesta gráfica, ¿vale? Estos 632 metros cuadrados sería la propuesta gráfica de estos árboles, este conjunto de árboles que estarían al centro de la parcela y que podían servir para justificar como elementos del paisaje. Y esto no es nada más que una agrupación de diferentes especies, sobre todo predomina el olivar, ¿vale? En ellos había un antiguo parany, ¿de acuerdo? Que ahora no está en funcionamiento porque es una forma de caza que en la actualidad está prohibida. Se conservan los árboles, se conserva la vegetación, ¿de acuerdo? No se hace un uso de ello. Todo esto nosotros lo podríamos marcar como elemento del paisaje. También en otro claro ejemplo de otro elemento del paisaje es, por ejemplo, esta parcela, este recinto de olivar, ¿vale? Y nos encontramos una zona como MT. En la nueva campaña del 2023 del SIGPAC, muchas de los PRs que hay o existentes que habían y que anteriormente eran 150, ¿vale? Han pasado a MT. Esto, ¿vale? Lo podríamos intentar pasar mediante una alegación al SIGPAC a elemento del paisaje. ¿Y qué es esto? Pues esto es esto que estamos visualizando ahora, esta zona de tierra, vegetación, tal, pues esto, ¿vale? Y baja más hacia abajo de esta parcela de olivar, pues sería el MT y nosotros pues lo pasaríamos como un elemento del paisaje, como una isla o enclave de vegetación natural y de roca, ¿de acuerdo? Otro ejemplo claro, también dentro de una parcela, por ejemplo, de olivar, de secano, aquí vemos el linde de la parcela, vemos estos pinos que se encuentran dentro de la zona de la parcela y vemos una roca y una vegetación natural, ¿vale? Espontánea perfectamente, pues toda esta zona nosotros la podríamos marcar como elemento del paisaje. Aquí otro ejemplo también, dentro de una parcela de olivar, vemos el muro de piedra, el ribazo, y vemos que toda esta zona, hasta este pequeño algarrobo, vemos que toda esta zona que estoy marcando por aquí, pues nos la encontramos que es de vegetación espontánea, es de roca y por lo tanto no hay ningún olivo plantado aquí, ¿vale? Toda esta zona la podríamos también enclavar dentro de lo que sería una isla o enclave de vegetación natural o roca, ¿de acuerdo? Vemos aquí las piedras sueltas, la roca, de la perspectiva desde antes, todo esto lo deberíamos definir en SIGPAC como un elemento del paisaje, ¿de acuerdo? También otro tipo de elemento del paisaje es un lindero. Este lindero que se encuentra con vegetación espontánea, ¿vale? Pues lo podríamos definir como un elemento del paisaje. Aquí vemos perfectamente el camino para el acceso a esta parcela de olivar y vemos perfectamente desde esta vegetación natural, tanto de aliaga, romeros y diferentes especies más, como también roca también, ¿vale? Pues esto también lo podríamos definir como un lindero, marcarlo todo, no tiene una anchura superior a 10 metros, desde aquí a aquí no hay 10 metros de anchura, ¿vale? Línea lineal sí que hay, pero no hay ningún problema, simplemente es la anchura, pues todo esto lo marcaríamos como un elemento del paisaje. También otro tipo de elementos tradicionales dentro de los que figuraban como elementos no productivos, vemos los márgenes de piedra, ¿vale? Una pequeña cisterna dentro de una explotación
de olivar, lo que es las casetas de piedra que se encuentran en muchas de las parcelas que tenemos, también sería otro elemento del paisaje. Perdonad. Por tanto, todo esto que hemos visto ahora, que está relacionado con la condicionalidad reforzada, ¿vale?, sería un espacio de biodiversidad y serviría para justificar el 4% que necesitaríamos de cultivos permanentes, dentro de cultivos permanentes. Es decir, si tenemos una explotación de 10 hectáreas, si lo multiplicamos por el 4%, ¿de acuerdo?, necesitaríamos 4.000 metros, 0,4 hectáreas, 4.000 metros cuadrados. 4.000 metros cuadrados que tenemos que realizar las ponderaciones que teníamos antes, que os he enseñado con anterioridad y que los vamos a ver, ¿de acuerdo? También hay posibilidad de poder justificar esa superficie que tenemos mediante barbechos con especies apropiadas a efectos de biodiversidad, barbechos semillado o melífero. Esto pues hay en casos puntuales donde colindan tierras de cultivo, el mismo agricultor tiene tierras de cultivo de secano y colinda con una parcela de cultivos permanentes, ¿vale? Pues podría realizar, esta obligatoriedad de aportación de zonas de refugio y de alimentos, traspasarla a las tierras de cultivo. Esto lo podréis observar en el webinar que hicimos exclusivamente para este tema, donde explicamos con un ejemplo pues cómo se podría realizar. También otra forma de justificar estos espacios sería a través de márgenes o islas de biodiversidad, pero estas son sembradas, ¿vale?, y en zonas de no cosechado de cereal u oleaginosas. En nuestro caso, esto en cultivos permanentes no lo podríamos realizar porque serían para dejar de una cierta zona de cosechado de unas parcelas de cereal de nuestra explotación, que como solamente hemos indicado que vamos a tener cultivos permanentes, pues esto no nos serviría para justificar este espacio, ¿de acuerdo? También indicar que los márgenes o islas de biodiversidad son unas franjas de terreno que están implantadas, o sea, están sembradas con al menos 2 familias de melíferas o de mejorantes que pueden convivir con especies espontáneas, pero que tienen que ser predominantes, ¿de acuerdo? Y en este caso no se permitiría ni el uso de productos fitosanitarios ni de fertilizantes para el crecimiento de estos vegetales, ¿de acuerdo? Tienen unos requisitos dimensionales, los márgenes de biodiversidad tienen un requisito mínimo de 2 metros y una longitud mínima de 25 metros y las islas de biodiversidad contarían con una superficie mínima de 100 metros cuadrados, ¿de acuerdo? También indicar que aquellos que nos acogemos esto sería más para la gente de cereal y por lo tanto casi que no lo voy a explicar porque si no nos vamos a liar. Explicamos, aquí tenemos los diferentes factores de ponderación, ¿de acuerdo? Lo que estaba explicando antes, las terrazas de retención, los bancales, los ribazos. El factor de ponderación es 1 y por cada metro nos dicen que por cada metro lineal nos dicen que nos van a contar 2 metros cuadrados, por lo tanto, las superficies o elementos no productivos tendríamos por cada metro lineal 2 metros cuadrados de superficie. Cuando tenemos un seto, una franja arbolada, por ejemplo, unos cipreses, por cada metro lineal tenemos un factor de ponderación, nos dicen que el factor de conversión a metros cuadrados sería multiplicado por 5, por lo tanto, por cada metro lineal nos van a contar 10 metros cuadrados de elementos no productivos. También para árboles aislados, por cada árbol aislado vamos a tener una superficie de 20 metros cuadrados, que con un factor de ponderación de 1,5 tendremos una justificación de 30 metros cuadrados de superficies o elementos no productivos. En árboles en hilera, por un metro, vamos a tener también un factor de conversión de 5,
y un factor de ponderación de 2. Por lo tanto, en árboles en hilera como los que hemos enseñado anteriormente, por cada metro de lineal tendríamos 10 metros cuadrados de justificación de elementos no productivos. Grupo de árboles por cada metro cuadrado, ¿vale? Lo multiplicaríamos con un factor de ponderación de 1,5 y por lo tanto por cada metro cuadrado estaríamos justificando 1,5 metros cuadrados. En lindes de campo, por cada metro, también con el factor de ponderación de 1,5 y el factor de conversión de 6, nos saldría una superficie de 9 metros cuadrados por cada linde de campo. En charcas el factor de ponderación sería 1,5, en islas o enclaves de vegetación natural o de roca o majanos el factor de ponderación es 1, por lo tanto lo que os he enseñado anteriormente en el tema de la roca, pues si hay 200 metros cuadrados, pues serían 200 metros cuadrados, si hubiesen 100 metros cuadrados, pues serían 100 metros cuadrados. En muros de piedra el factor también es 1, ¿de acuerdo? En pequeñas construcciones de arquitectura tradicional, por los metros cuadrados que ocupe esa superficie, sería la que es. Y en zonas de no cosechado, esto sería exclusivamente para el tema del cereal, también tienen un factor del 1%. Y hasta aquí habríamos explicado lo que hace falta para poder en cultivos leñosos entrar dentro del ecorégimen P5 de espacios de biodiversidad, y es súper importante que entendamos que las superficies o elementos no productivos, ¿cuáles son? Que las dispongamos en nuestra solicitud única dentro de cada recinto. Para ello, si no están marcadas, tendremos que realizar alegaciones al SICPAC y a partir de ahí, pues ver en función de la superficie que tenemos en nuestra explotación, los metros cuadrados que nos hace falta y justificarlos. Entramos dentro de esta justificación, pues vamos a poder cobrar el importe esperado que teníamos, en este caso de 56,01 euros por hectárea.